Estos son los datos de nuestro programa de hoy sobre Ley de Aguas. El 26 de febrero del año en curso, se presentó la iniciativa para reformar la Ley de Aguas vigente. Dicha iniciativa fue firmada por los presidentes de las comisiones de Agua, Agricultura y Sistemas de Riego y Recursos Hidráulicos. La iniciativa ha sido objetada por organizaciones de la sociedad civil, intelectuales y artistas. De acuerdo con la iniciativa, las personas tendrán derecho a 50 litros de agua al día. Sin embargo, la Suprema Corte tomó como válido el criterio de la OMS, donde se señala que el mínimo vital es de 50 a 100 litros diarios. Asimismo, existe preocupación debido a que se prevén concesiones para uso industrial, mientras que las mineras no requerirán de la mencionada concesión. Los rectores de la UAM, UNAM y UDG hicieron un llamado para la realización de un debate público y amplio respecto de la iniciativa. El debate de la Ley de Aguas se pospuso el 9 de marzo, un día antes de que se votara en el Pleno. Regresamos contigo, Pedro. Pues gracias, Paulina, por los datos, por estos datos que tienen que ver precisamente con esta iniciativa de ley, porque hay que aclarar que todavía, por lo que he escuchado venturosamente, no se aprueba. Escuchamos algunos conceptos que yo no entiendo del todo bien y que me gustaría preguntarles qué son, porque fueron los que generaron mayor polémica y sobre los cuales giró una parte importante del debate, que es este del fracking, Luis. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando del fracking? Y después este otro que es el trasvase, ¿no? Okay, fracking básicamente es una nueva forma de obtener hidrocarburos. Como hemos venido acabando a nivel mundial todos estos grandes mantos donde había petróleo, pues ha empezado a buscarse la forma de encontrar, digamos que cuando uno tiene una esponja y el agua está ahí, sale rápido, pero cuando se va acabando, pues quedan pequeñas gotas en los intersticios, digamos, y es ahí donde también quedan pequeños hidrocarburos, zonas de hidrocarburos chiquitas, y es muy difícil de sacar de manera tradicional, como han venido sacando los pozos. La forma que lograron en nuevas técnicas es, mete uno mucha presión de agua en estas zonas donde aparentemente hay todo esto que está perdido, y eso hace que se junte y lo puedes sacar de alguna manera. Tiene la desventaja de que necesitas mucha agua y que el agua no es cualquier agua, no puede uno agarrar el agua contaminada y meterlo, porque entonces se contamina el hidrocarburo que uno está queriendo sacar. Tiene que sacar... utilizar el agua como un instrumento para obtener hidrocarburos. Tiene grandes defectos, o sea, además de utilizar el agua como instrumento para sacar hidrocarburos, que es el agua que podemos usar para consumir nosotros. Hay que priorizar, digo, ¿qué necesitamos más? Agua o hidrocarburos, ¿no? Ese es uno, y otro, se contamina el agua que está ahí, o sea, se va contaminando, y entonces el agua que estamos tomando, que no se usó para esto, porque estamos sacando nosotros, se contamina porque se junta con esta, se generan contaminaciones, y entonces puede afectar a la salud. Entonces es un efecto doble, falta de agua por un lado y contaminación del agua que estamos usando por otro. ¿Y esta legislación, digamos, se orientaría hacia permitir este tipo de procedimientos? Lo que pasa es que precisamente cuando empieza a haber un negocio, que es el negocio energético, resulta que si yo tengo al agua como una de las materias primas fundamentales en el proceso de producción, lógicamente que entonces requiero de tener el control sobre esa agua. Desafortunadamente, en el caso mexicano, los grandes potenciales de fracking, o sea, el tipo de suelo que hay para poder hacer este tipo de cosas, se encuentran en las zonas en donde no hay agua. Y entonces esto lleva a la necesidad del otro tema, que es el trasvase, porque otra vez el fracaso de la gestión, porque aquí es muy claro, y por ejemplo, los técnicos, los científicos del Instituto de Geología de la UNAM y de Geofísica de la UNAM, lo que nos dicen es que no hay un problema de escasez en México. Nuestro problema es de la forma en que gestionamos el agua. Porque entonces, lógicamente, si hay un problema de cómo captar esta agua, tendríamos que buscar mejores tecnologías. Como hemos fracasado en eso, entonces lo más fácil es en donde no hay lleva. Que ese es el famoso trasvase, digamos. Nada más que en el caso... Mover el agua de un lugar a otro. Ahora, nada más que en el caso mexicano, digamos que por la forma centralista que hemos tenido,
lo hicimos en el caso, por ejemplo, del Cutzamala. El Cutzamala es el trasvase de una cuenca, porque eso tiene que ver con las situaciones de cuenca, el trasvase de una cuenca a otra. Y aquí entonces el asunto es, ¿con qué derecho le quito el agua a una cuenca para llevar a otra? Otra vez, sí puede, en el caso de la Ciudad de México, e inclusive existe hasta un juicio muy interesante que presentó el Estado de México, porque el Estado de México ante la Corte solicitó que por qué no le daba un peso por, un centavo por metro cúbico, porque pasara por el Estado de México el agua que viene desde Guerrero. Que también es muy sintomático decir que le quitamos el agua a Guerrero y después nada más queda violencia. Cuando hacemos este tipo de cosas, o las presas, o sea, cuando se maneja el agua, ya está estudiado y los grandes estudiosos ahorita de la sociología jurídica, lo que nos dicen es que el manejo inadecuado del recurso natural me lleva a necesariamente situaciones de violencia y de inequidad y de injusticia. Y entonces aquí el asunto es, ¿con qué derecho me llevo el agua para que uno haga negocio si en ese lugar también hay personas que requieren de este recurso? Porque a diferencia del hidrocarburo, el hidrocarburo se puede sustituir hasta con el sol, pero el agua no la puedo sustituir con nada. A ver, si entiendo bien, nos dices, el trasvase podría evitarse si se hiciera una mejor gestión del agua, pero bueno, hoy no se está haciendo y entonces hay necesidad de llevarlo a cabo. Y el fracking inclusive, porque además el fracking sí supone una elección de opciones, ¿no? Una elección de opciones que tiene múltiples implicaciones. Ahora, también el trasvase es una elección de opciones. O sea, el hecho de que no se haya manejado hasta la fecha bien el agua no quiere decir que no lo podamos hacer en el futuro. Las implicaciones que acaba de decir la doctora Carmona en términos sociales del trasvase son gravísimas, pero en términos ecológicos son gravísimas. Explícanos por qué eso es lo que decía. O sea, efectos colaterales de carácter social, efectos colaterales de carácter ecológico. O sea, lo que pasa es que cuando uno hace un trasvase, pensemos que el país son en realidad cuencas, y las cuencas en realidad son como pozos, como vasos, digamos vasos juntos, ¿no? Entonces está el vaso del centro, está el vaso de Veracruz, está el vaso de Guerrero, y entonces hay distintas cantidades de agua. La dinámica del ecosistema o de la cuenca como ecológicamente depende de esa cantidad de agua, de cuánto llueve, cuánto no llueve, cuánto se drena hacia el Pacífico, cuánto se drena hacia el Atlántico. Cuando tú quitas un pedazo de esa agua y la pasas a otra agua, muchas especies se mueren. Muchos cambios climáticos suceden, microclimáticos suceden ahí adentro, y lo que generas es o más precipitación en esa zona o menos precipitación. Entonces el campesino, independientemente del agua, también le afecta su producción por la mayor cantidad de precipitación o menor cantidad, mayor insolación, menor diversidad, ya no se puede obtener recursos del ecosistema. Entonces, lo que decía la doctora Carmona en términos de cuando tú haces mal manejo del recurso, generas inequidad, no solo es el puro recurso, sino todo lo que está asociado a la naturaleza. Creo que el problema es que no nos hemos dado cuenta que vivimos en un sistema, en un ecosistema que no podemos modificar al 100% sin pagar las consecuencias. Que si lo alteramos, tendrá consecuencias. El cambio climático es el mejor ejemplo de eso, ¿no? A ver, nos van a quedar pocos minutos y sí me gustaría que me dijeran hacia dónde deberíamos de caminar. Es decir, ustedes me han dicho y me han explicado por qué es necesaria una nueva ley general del agua. Me han dicho también que la iniciativa del gobierno, si se vale decirlo así, no es la adecuada por todas estas figuras que señalan. Tenemos unos cuantos minutos para delinear qué sí debería de contener, Carmen, qué sí debería de contener, Luis, una ley general del agua para el México de hoy. Empecemos por ahí. Bueno, lo primero es un nuevo esquema de democracia y de participación pública en la toma de decisiones sobre bienes nacionales. O sea, este tema implica o debería de conllevar una participación ciudadana en las decisiones fundamentales. Pero porque son bienes nacionales. O sea, digamos que lo que le faltó a la reforma energética no debemos permitir que le falte al esquema del agua, porque estamos hablando de bienes nacionales que su producción, sus ganancias tienen que ser para los mexicanos y obviamente para el ecosistema mexicano. Entonces creo que ahí es una parte importante porque es de una justicia distributiva y democrática, y sobre todo también de preservar derechos humanos tan importantes como también el derecho a la salud, porque en estos momentos si sacamos toda nuestra agua de pozos y tenemos tal cantidad de mal manejo de residuos peligrosos, estamos también con una situación terrible. ¿Lo podría resumir con una perspectiva democrática en la adopción de decisiones y de derechos humanos en la orientación de las mismas? Sí,
privilegiando también el caso del derecho a la salud y la calidad del agua en ese sentido, que la iniciativa no contiene. Frente a la necesidad que supone, si lo entiendo bien, que está detrás del fracking, digamos, ¿qué alternativa existe? Bueno, en términos... o descartarlo, digo yo. El fracking está descartado en muchos países de primermundistas porque genera problemas de salud impresionantes. El fracking no. No, el fracking definitivamente es uno de esos malas ideas en un momento de gran necesidad energética, pero que es sustituible 100% con nuevas tecnologías de otro tipo. O sea, el fracking definitivamente no. Yo le añadiría nada más a lo que dijo la doctora Carmona a incluir el ecosistema y el funcionamiento del ecosistema dentro de la Ley General de Aguas, porque lo que hemos venido haciendo es apostándole a la infraestructura, véase la infraestructura como la parte ingenieril. No hemos apostado a la infraestructura social, que eso es lo que primero deberíamos de considerar. Apostemos a la infraestructura social. Solo la infraestructura ingenieril nos ha llevado a lo que tenemos en esta Ciudad de México. Una ciudad que llueve 10 veces más de lo que usamos y aún así tenemos que importar 30% de agua y estamos sobreexplotando el acuífero, nos inundamos y nos quedamos sin agua. Pero nos dices, no es la infraestructura ingenieril la solución. Dices, solo. La infraestructura social. En concreto, pónganme algún ejemplo. Generar los consejos de cuenca en donde los ciudadanos tengamos capacidad de decidir qué es lo que está pasando dentro de nuestra cuenca. Eso es uno, darle poder a los consejos de cuenca y quitarle poder a las industrias o a las empresas que están muy interesadas en eso. O sea, balancear los poderes para que el ciudadano común tenga derecho a decir qué es lo que pasa en términos de agua en la cuenca. Me imagino, no tengo datos para sostener esto, pero que potencialmente eso inhibiría los trasvases. Claro. Sí, porque, bueno, finalmente un manejo integral de cuencas hace también, desde el punto de vista social, genera una serie de circunstancias muy importantes. Por ejemplo, la integridad y la identidad de la cuenca, del manejo de un recurso compartido. En México tenemos muchos ejemplos de manejo comunitario del agua. Inclusive dentro del esquema de lo que se supone que es la ley agraria con el ejido, desafortunadamente ahí es en donde también se tendría que trabajar de una manera importante para ver cómo los asuntos de la tierra tienen que ver también con los asuntos del agua y privilegiar fundamentalmente los diferentes usos, porque en este caso también uno de los conceptos que hay ya en la Ley de Aguas Nacionales actual, que es el uso ambiental del agua, resulta que en esta nueva ley es nada más para la programación y en estos momentos el uso ambiental tiene que ver para la toma de decisión respecto de otorgar concesiones o asignaciones. Luis, nos quedan 30 segundos y te preguntaría, de cara a lo que sigue, dado que la discusión sigue abierta, ¿qué es lo que debería hacer la universidad, qué es lo que debería hacer la academia, qué es lo que debería hacer la sociedad civil para incidir en una decisión tan importante que sin duda, supongo, se adoptará en los próximos meses? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como academia es la responsabilidad de ya tenemos todo este conocimiento, sentémonos a debatir y sentémonos a generar una ley o apoyarnos de las leyes como para decir esto es una gran propuesta desde la academia en términos sociales, en términos ecológicos, no solo de infraestructura ingenieril, en términos de infraestructura ingenieril, o sea, no la tenemos que sacar en todos los términos, pero incluyamos a todos, debatamos y discutamos sobre este tema y yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Si logramos ponernos de acuerdo durante 2 años, podemos ponernos de acuerdo dentro de la universidad para una mejor ley que nos sirva para todos los ciudadanos y al ecosistema, porque sin ecosistema no podemos vivir los ciudadanos. Pues Carmen Carmona, muchas gracias. Luis Zambrano, también a ti muchas gracias por estar aquí en Observatorio. Espero que podamos tener la oportunidad de reencontrarnos para seguir discutiendo también de otros temas, pero de conforme siga avanzando la discusión y conforme se vayan tomando las decisiones políticas, legislativas, que son inevitablemente en un tema tan delicado, decisiones también sociales. Muchas gracias, en verdad. Gracias a usted por acompañarnos hasta esta sección, hasta nuestro análisis en perspectiva, en el que hemos hablado del tema del agua y de la Ley General del Agua. Pero ya volvemos. Pues la conclusión principal del programa del día de hoy es que no es de poca monta lo que está en juego. Cómo se va a regular el uso del agua en México es algo que tiene que ver con la vida cotidiana de todos de nosotros. Y creo que esta apuesta que nos conduce a abandonar las soluciones exclusivamente de infraestructura ingenieril
para pensar en una infraestructura social debe tomarse con seriedad. Esto ha sido Observatorio, gracias por acompañarnos, nos vemos como siempre el próximo martes aquí en TV UNAM a las 9 de la noche.